Muchachos, muy buenos días, espero se encuentren bien. Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar el trabajo que vamos a desarrollar para la semana 10 y 11. Entonces les voy a compartir pantalla con el taller que vamos a llevar a cabo y a partir de él entonces les voy a explicar los temas a trabajar y la actividad que tienen que desarrollar. Bueno, entonces el tema con el que vamos a trabajar esta semana es, es el área de polígonos. Bien, entonces vamos a empezar recordando qué es el concepto de área. Nosotros ya hemos visto con anterioridad qué es el perímetro, todas las características de los polígonos y particularmente trabajamos con triángulos, donde vimos pues la definición, los elementos, la clasificación, las líneas notables y el teorema de Pitágoras. Entonces, en esta oportunidad, el área la vamos a trabajar sobre todos los tipos de polígonos existentes. Bien, entonces empezamos con el concepto. Tenemos que el área de una figura es la cantidad de superficie que ocupa, es decir, el espacio que ella ocupa en determinado lugar, por decir algo. Usted tiene la cama de su cuarto. Entonces, cuando hablábamos de perímetro, nos referíamos a que el perímetro era toda la línea que delineaba la cama, ¿cierto? Sin incluir el contenido. En cambio, cuando nosotros hablamos del área, nos referimos a toda la superficie, es decir, a todo el contenido, viendo la cama como una figura plana, ¿no? Solamente la parte superior. Todo el contenido, todo el interior de su cama, esa va a ser el área, ¿listo? El espacio que ella ocupa. ¿Por qué le digo que viéndola como forma plana? Porque es que si usted ve la cama como en forma tridimensional, ya no estaría hablando de un área, de una superficie, sino de un volumen. ¿Listo? Entonces, ahí partimos de ver la diferencia dimensional de cada una de estas unidades. Cuando nosotros hablamos de perímetro, nos estamos refiriendo a una sola dimensión, a longitud, ¿listo? El largo, el ancho. En cambio, cuando nosotros hablamos de área, nos estamos refiriendo a toda la superficie, o sea, todo el contenido que hay en sí de esa figura. Y ya cuando hablamos de volumen, que será lo que vamos a ver posteriormente, ya nos referimos a tres dimensiones, que es el espacio que esa figura ocupa como tal, hablando, incluyendo no solo su largo y su ancho, sino también su profundidad. ¿Bien? Listo, entonces les planteo acá esta figurita y frente a ella les propongo estas preguntas. Dice, ¿cuántos cuadros caben en el rectángulo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí esto es un rectángulo, dentro de él hay un triángulo azul y en el espacio excedente quedan dos triángulos amarillos. Entonces, ustedes van a observar esa imagen y van a contestar cuántos cuadros caben en ese rectángulo, entendiendo cuadros como la unidad de medida que nos dan acá, ¿listo? No como una unidad nueva que generemos, sino como estos cuadritos pequeños que nos muestran ahí, hacer el conteo, cuántos hay. Luego dice, ¿de cuántos cuadros se compone el triángulo azul? Entonces usted va a contar todos los cuadros que caben en el triángulo azul, ¿listo? Completando estos pedacitos para dar una cantidad total de cuadros. Y luego, ¿qué porción del rectángulo representa el triángulo azul? Entonces, si usted dijo que el rectángulo tenía cierta cantidad y el triángulo tenía otra cantidad, entonces esa cantidad del triángulo azul, ¿qué representa dentro del rectángulo? La mitad, la cuarta parte, la tercera parte. ¿Listo? Es establecer esa relación. Bueno, ese es en sí el concepto del área. Ya una vez entendido el concepto, entonces vamos a repasar algo de unidades de superficie. El fuerte de este taller no es hacer conversión de unidades, es más bien calcular el área de los polígonos, pero se las voy a explicar como para que tengamos la idea, ¿listo? Entonces, bueno, la unidad fundamental o la unidad patrón en las unidades de superficie es el metro cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué el metro cuadrado? Porque es que aquí ya no estoy trabajando en una sola dimensión, sino estoy trabajando en dos dimensiones, en el largo y en el ancho de la figura, todo lo que hay contenido entre esas dos dimensiones. ¿Listo? Entonces, como estoy trabajando en dos dimensiones, el exponente de mi unidad de medida va a ser el 2. Entonces aquí ya no voy a hablar de metros, centímetros, decímetros, sino de metros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados. Importante que cuando usted esté haciendo el desarrollo de los ejercicios,
es siempre de las unidades de medida. O sea, digamos, si el resultado le dio 16, usted no va a colocar 16 solo, sino va a colocar 16 centímetros cuadrados, 16 metros cuadrados, porque eso le da el contexto de la situación que está trabajando. Bien, listo. Entonces, unidad patrón, metro cuadrado. Sus múltiplos, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Múltiplos, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos el tema de conversión de unidades de longitud, lo que hacíamos era multiplicar o dividir por 10 según la conversión que fuésemos a hacer. En este caso, ya no se trabaja por 10, sino que se trabaja por 100. ¿Por qué por 100? Porque como les digo, entonces aquí estoy manejando dos dimensiones. Si contemplo que una dimensión era 10 y tengo acá otra dimensión de 10, 10 por 10 me da 100, ¿cierto? Entonces, de ahí la razón a que las conversiones se trabajen con potencias de 100, ¿listo? Entonces, si yo necesito pasar de una unidad a otra menor a ella, entonces por decir algo de metros a centímetros, lo que hago es multiplicar por la potencia de 100. Entonces, de metros a centímetros hay 1 y 2 saltos. Quiere decir que multiplico 2 veces por 100. Entonces, el valor en el que estaba para hacer la conversión por 100 y lo que me dé otra vez por 100. Bueno, ese ejercicio ya ustedes lo saben hacer porque nosotros lo vimos cuando convertimos unidades de longitud. ¿Qué es lo único que cambia aquí? Que ya no multiplico por 10, sino multiplico por 100. ¿Listo? Para pasar de una unidad a otra que sea mayor, entonces ya no multiplicamos, sino que dividimos. Entonces, ejemplo, si voy a pasar de metros a kilómetros, entonces, ¿cuántos saltos hay? 1, 2 y 3. Quiere decir que voy a dividir por 100 tres veces. Una vez dividido 100, otra vez dividido 100 y otra vez dividido 100. ¿Listo? Bueno, aquí les aparece un ejemplito, entonces decía por lo menos 12.3 hectómetros cuadrados, pasarlos a metros. Entonces voy a pasar de hectómetros a metros, quiere decir de una unidad a una que sea menor a él, ¿cierto? Entonces como es menor, tiene que multiplicar por 100. Entonces multiplico por 100 una y dos veces. O sea que ¿cuántos ceros hay? 2, 4 ceros. Quiere decir que voy a correr la coma 4 veces. Tengo 12,3, la corro 1, 2, 3 y 4. Y acuérdense que esos espacios se completan con ceros. Entonces me quedaría 12.300. ¿Listo? Como les digo, este ejercicio ya ustedes lo saben hacer porque lo trabajamos con unidades de longitud. Y en el taller, pues no hay problemas referentes a conversión de unidades, sino más al cálculo del área de polígonos. Pero es importante que tengamos esto claro. ¿Listo? Que las unidades de superficie las manejamos en unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados. Y para hacer la conversión es el mismo patrón que utilizábamos con las unidades de longitud, pero ya no se manejan potencias de 10, sino de 100. ¿Listo? Ese es el concepto que tenemos que tener claro en esa parte. Bien, ahora esta partecita que viene acá, si es la que necesitamos aprender súper bien, porque con base en eso es que vamos a resolver el taller. Bien, bueno, entonces, dadas ciertos polígonos, existen unas fórmulas para poder calcular su área. Entonces, si yo tengo un cuadrado, empezamos aquí por el cuadrado, para calcular su área, lo que voy a hacer es multiplicar lado por lado. Pero como el lado mide lo mismo porque es un cuadrado, entonces se convierte en lado a la 2. Aquí no aparece escrita así, pero ahorita en el ejemplo vamos a ver que la vamos a manejar como lado al cuadrado. ¿Listo? Esa es la fórmula para hallar el área del cuadrado. La del rectángulo, muy similar, pero entonces aquí ya no puedo decir que es al cuadrado porque las medidas de cada lado son distintas. Entonces en la del rectángulo voy a decir que la fórmula es base por altura. ¿Listo? La del triángulo. ¿Qué pasa con la del triángulo? Que si yo le trazo una diagonal al rectángulo, de ahí me salen dos triángulos. Entonces la fórmula del triángulo, ¿qué va a ser? La misma del rectángulo, pero dividido 2. O sea, el área del triángulo sería base por altura dividido 2. La del paralelogramo es exactamente igual a la del rectángulo, base por altura. ¿Cuál sería la altura en este paralelogramo? Entonces acuérdense que la altura es la línea que cae perpendicular de un vértice al lado opuesto. Digamos, aquí en el rectángulo, pues ya sé que la altura es este lado, ¿cierto? Pero en el paralelogramo, entonces sería la lineecita que hay de aquí
perpendicular a este lado. Normalmente en los ejercicios nos dicen explícitamente la altura es tanto, entonces ya con ese valor uno puede reemplazarlo en la fórmula y calcularlo. Bien, para el rombo, entonces para el rombo nos tienen que dar dos diagonales, la diagonal de mayor extensión y una diagonal menor. Entonces para calcular el área lo que hago es multiplicar las dos diagonales y el resultado dividirlo entre 2. Bien. Listo, y el trapecio, entonces para el trapecio nos dan dos bases, la base mayor, que es el lado más extenso, la base menor, y la altura, que como se los indiqué en el paralelogramo, es la distancia que hay de este vértice, la línea que cae perpendicular a este lado del trapecio. Entonces para calcular el área lo que hago es sumar las dos bases y el resultado multiplicarlo por la altura. Lo que me dé lo divido por 2 y eso ya me arrojaría el área del trapecio. Bien, y esta, que es la de cualquier polígono regular, entonces esa me sirve para el área de un pentágono, de un hexágono, de un heptágono, de un octágono, cualquier polígono regular lo puedo calcular con esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que saque el perímetro. El perímetro vimos que era la suma de todos los lados, ¿cierto? Listo, entonces sumo todos los lados. Y lo que me dé lo multiplico por el apotema. ¿Qué es eso del apotema? Es la línea que va desde el centro del polígono perpendicular a cada uno de sus lados. Entonces, aquí hay un apotema, por aquí habría otro, por aquí habría otro, y todos miden lo mismo porque es un polígono regular. Entonces, esa medida del apotema normalmente la dan en el ejercicio, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Saco el perímetro, miro cuál es el apotema y los multiplico. Y el resultado que me dé, lo divido por 2. Y eso sería el resultado del área de ese polígono. ¿Listo? Bien, esas son las fórmulas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces les voy a explicar un ejemplo de cada uno, que en esta parte sí vamos a tratar de entender bien cada detalle, porque esto es lo que van a hacer en el taller. Entonces miren este primer ejemplito. Entonces yo les doy aquí un cuadrado de lado 5. La idea es que vamos a calcular su área. Entonces, ¿qué hago? Miro cuál es el área del cuadrado, que es lado a lado 2. Entonces, si el lado mide 5, sería 5 centímetros al cuadrado. Y 5 al cuadrado, pues es multiplicar 5 por 5. Y 5 por 5 me da 25. 25 centímetros cuadrados, porque multipliqué aquí centímetro por centímetro, me da centímetro cuadrado. Y ese sería el resultado del área del cuadrado. Bien, siempre tener presente, ponerle las unidades, centímetros cuadrados. Bien. Vamos con este. Entonces, este es el área del rectángulo. ¿Cómo es la fórmula? Base por altura. Entonces, la base de este rectángulo es 10 por la altura que es 7. 10 por 7, 70 centímetros cuadrados. Y ahí me quedó. Entonces, si se dan cuenta que es facilito, o sea, simplemente tener clara la fórmula, reemplazar los valores y hacer la operación que corresponda. Y dejarle al final las unidades al cuadrado. Y ya. Listo, vamos con la del triángulo. Entonces, la fórmula del triángulo. Este triángulo me dice que de base tiene 5 y de altura tiene 3. Entonces, la fórmula es base por altura sobre 2. La base es 5, la altura es 3. Entonces, 5 por 3, 15. Y 15 dividido 2, 7,5 centímetros cuadrados. Y ahí me quedo. ¿Listo? Bien, la del rombo. Entonces, la fórmula del rombo. Diagonal mayor, o sea, de las dos diagonales la que sea más extensa. Entonces, en este caso, 12. Por diagonal menor. En este caso, la diagonal menor es 8. Y lo que me dé dividido 2. Aquí siempre es 2, o sea, no piensen que ese valor va a cambiar por algo, sino que en la fórmula está establecido que se divide siempre entre 2. Entonces hago la multiplicación. 12 por 8 me da 96 y 96 dividido 2 me da 48 centímetros cuadrados. Y ahí queda resuelto el ejercicio. Bien, vamos con este del trapecio. Entonces, este trapecio me dice, la base menor es 3, la base mayor es 6. Y la altura, entonces si ven lo que yo les decía, la línea que va de este vértice perpendicular al lado opuesto y que normalmente les dan esa medida. Entonces la altura dice que es 4. Entonces, mira la fórmula me dice que sume las dos bases, lo que me dé lo multiplique por la altura y el resultado lo divida entre 2. Entonces sumo las dos bases. 6 más 3, 9.
9 por 4, 36. Y 36 dividido 2, 18. Aquí esto quedó mal, 18. Bueno, luego lo arreglo para publicarles el taller bien. Esto nos da 18 centímetros cuadrados. Y ese sería el resultado de esa área. Listo, vamos con esta última. Esta entonces es un polígono. ¿Qué tipo de polígono es este? Un pentágono, ¿cierto? Tiene 2, 4 y 5 lados. Nos están dando aquí la medida del lado que es 6 y la medida del apotema que es 5. Este 3 que ponen acá es simplemente señalando el punto medio de ese lado. ¿Listo? O sea, como para dar razón de por qué sacaron el apotema que sea así, que es 5. Para sacar este apotema cuando no lo dan, lo que uno hace es aplicar el teorema de Pitágoras. Ese ya lo trabajamos, ya sabemos cómo es. Pero pues en los ejercicios que vamos a hacer ahorita, que recién estamos empezando a manejar el tema, les dan el apotema explícito, ¿listo? Entonces aquí nos dicen el apotema es 5 y el lado del polígono es 6. Bueno, entonces la fórmula que me dice que tengo que multiplicar el perímetro por el apotema y dividirlo en 2. Entonces, si sé que de lado tiene 6 y que tiene 5 lados, entonces el perímetro, ¿qué sería? Sería 6 más 6 más 6, 5 veces, que es lo mismo que multiplicar 6 por 5, ¿cierto? Entonces 6 por 5, 30. 30 centímetros es el perímetro. El apotema mide 5 centímetros, entonces me queda 30 por 5, 150 centímetros cuadrados sobre 2. Y 150 dividido 2 me da 75 centímetros cuadrados y ahí me quedaría el área de ese pentágono. ¿Listo? Bueno, hasta aquí esta es la teoría. Entonces vamos a mirar ahora qué tienen que hacer en la actividad. Entonces en la actividad nos dice el primer punto. En tu cuaderno de geometría, calcula el área de las siguientes figuras. Entonces, como les dije hace un momento, es hacer esto mismo de los ejemplos. Aplicar las fórmulas. ¿Listo? Entonces la primera figurita, un triángulo, y les dan la base, la altura. No se confundan con el hecho de que, digamos, aquí sale este 14, pero ese 14 no representa nada en la fórmula, porque ya en la fórmula solo me van a pedir la base y la altura. Entonces, no es que tenga que escribir ese 14 en algún lado, porque sí, es un dato que colocan ahí, pero si yo veo que ese dato no me sirve en la fórmula, pues no lo voy a usar para nada. ¿Listo? No lo voy a meter forzosamente a algún lado porque simplemente no lo necesito, no representa nada en el cálculo que yo voy a hacer. ¿Listo? Les aparece aquí un rombo con su diagonal mayor, diagonal menor, que son los datos que necesitamos. El trapecio con su base mayor, base menor y su altura. Un cuadrado de lado 6. Un rectángulo de base 12 y altura 6. Un hexágono de medida de lado 6 y de apotema 5,2. Y estas últimas 4 son combinadas. Entonces, en esas combinadas, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a tratar de dividir la figura en polígonos conocidos. Entonces, digamos, por lo menos aquí, puedo trazar una línea y aquí me queda un triángulo, ¿cierto? Puedo trazar otra línea acá y acá me queda bueno, como un trapecio, ¿cierto? Y puedo trazar acá y me queda un triángulo. Entonces, ¿qué hago ahí? Hallo el área de ese triángulo, hallo el área de ese trapecio y hallo el área de ese otro triángulo y sumo las 3. ¿Listo? Ahí están las medidas que necesito para hacerlo. En este es lo mismo, entonces aquí tengo un triángulo, si trazo esta línea, que viene a ser este mismo, entonces puedo hallar el área de 1, multiplicarla por 2, para que me dé lo de los dos triángulos, hallar el área del rectángulo y sumar esos resultados. ¿Listo? Acá lo mismo, entonces tengo, y miren, aquí ya les trae las lineecitas divisorias, tengo un cuadrado, un trapecio y un rectángulo, hallo las 3 y las sumo. Aquí igual, miren, trazo esta línea de acá, y aquí entonces tendría un cuadrado, un rectángulo y otro rectángulo. ¿Listo? Es simplemente hacer los trazos internos para poder obtener las figuras que necesito. Aquí en este me causa curiosidad algo, y yo creo que aquí pueden sacar es un triángulo acá, otro triángulo acá y otro triángulo. O sea, sacar más bien 4 triángulos de esta parte, porque esto no nos da un trapecio exacto.
pero si trazo una línea, sí me pueden dar dos triángulos a los cuales puedo calcular de su área. Entonces, bueno, revisan acá cómo hacer la subdivisión de esta y una vez hayan hecho la subdivisión en polígonos, hallan las áreas y las suman. Ese sería el primer punto. Ahora, el segundo punto, entonces vamos a hacer una actividad manual, ¿listo? Entonces, como más lúdica. Les dice, construyamos un pentomino. Entonces, ¿qué es un pentomino? Un pentomino son las fichitas de Tetris que ustedes ya conocen, ¿cierto? Entonces, esas fichitas, ¿qué son? Son figuras armadas a partir de cuadraditos de una unidad cuadrada, ¿sí? Entonces, pento significa 5, quiere decir que usando 5 cuadraditos armo una figura. Entonces, aquí usé 5 para armar esta I, 5 para armar esta L, 5 para armar esta otra L más cortica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas esas figuras, todos esos pentominos van a tener la misma área, ¿cierto? Porque todas están usando 5 cuadritos unitarios. ¿Qué es lo único que cambia? Su forma. Entonces, ¿esto qué nos permite ver? Que pueden haber varias figuras cuya área sea la misma, así su forma no sea la misma. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esa es la definición de lo que son los pentominos para que usted lo entienda. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, bien sea en foamy, en cartón paja, en cartón, un material resistente, algo que usted tenga en su casa o que pueda adquirir fácilmente, usted va a construir estos 12 pentominos que están acá. ¿Listo? Con las divisiones de los cuadritos, con los colores, tal cual como están acá. ¿Bien? Listo. Y una vez usted los tenga, eso sí tenga presente que le queden iguales. O sea, que si usted quiso hacer su unidad, su cuadrito de la unidad patrón, lo quiso hacer de 5 por 5, todos tienen que ser de 5 por 5, porque si no, pues no le va a corresponder las construcciones que se van a hacer más adelante y estaríamos incumpliendo con el concepto de que tenga la misma área. ¿Listo? Entonces, todos los cuadraditos que use para las construcciones tienen que ser de la misma medida. Después de eso, entonces, ¿qué va a hacer? Va a recortar esas fichas. O sea, usted las dibuja en el foamy o en el cartón paja, las recorta y las deja como fichas de un rompecabezas. Y después de eso, entonces, va a armar estas figuras que les coloque acá. Un alce, un gallo, un conejo y un mono. Entonces, esas figuritas usted las construye y no las va a dibujar, solamente les va a tomar foto de cuando las tenga hechas, ¿listo? O sea, le toma foto a las construcciones de los pentominos y foto a las figuras que armó. Y después, entonces, le pido que se invente otras 4 figuras, o sea, figuras que usted quiera hacer. Aquí en este caso fueron de animales, pero usted puede construir cualquier otra cosa utilizando las 12 fichas del pentomino. Es muy parecido a las construcciones que hacemos con el Tangram. Lo que pasa es que en esta lo trabajamos con pentomino para trabajar el concepto de área. ¿Bien? Listo, y una vez tenga esas 4 construcciones, les toma foto y también las anexa. Quiere decir que en el entregable que usted me va a hacer, va a anexar fotos de las áreas, las 10 áreas que tiene que calcular. Eso sí, en el cuaderno hace el dibujo, coloca el proceso y la respuesta bien con las unidades de medida. Y por aparte, esto sí no es en el cuaderno, toma las fotos de los pentominos junto con la construcción de las 4 figuras que les doy acá y las 4 que usted se inventó. Y ahí ya quedaría finalizado el taller. ¿Listo? Bueno, fecha de entrega, el martes 2 de junio. Entonces, tienen este tiempito para que lo desarrollen, organicen bien su tiempo. Por favor, los estudiantes, espérenme, dejo de compartir pantalla acá. Los estudiantes que aún me deben trabajos del teorema de Pitágoras, por favor, pónganse al día. Entréguenme eso lo más pronto posible para que después no se les acumule más trabajo. Y en cuanto tengan esta actividad, pues me la envían vía correo electrónico. Si tienen alguna duda, algo que no hayan entendido de esta explicación o una vez desarrollado el taller, ven que de pronto no entienden algo, me escriben bien sea al Classroom o bien sea al correo electrónico o quienes tienen mi contacto de WhatsApp, también por ahí lo pueden hacer para tener una comunicación más directa. ¿Listo? Bueno, como siempre estoy al tanto para colaborarles y en espera de sus trabajos. Muchos éxitos y bendiciones, chicos, y saludos a las familias. Adiós.